Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fátima Parrales. En esta ocasión vamos a analizar el capítulo 20 del libro Principios de Finanzas Corporativas. En el capítulo número 20 hablaremos sobre el financiamiento y la evaluación de las empresas. En ese capítulo veremos qué es el costo del capital promedio ponderado, su cálculo y función empresarial. Podemos decir que cuando se requiere fondear algún proyecto, las empresas, organizaciones o los titulares de estas deben tomar en cuenta diferentes tipos de cálculos previo a la inversión en estas empresas. Uno de ellos es el costo de capital promedio ponderado, cuya utilidad permite pronosticar con poco margen de error el rendimiento de la inversión. Si tienes algún plan en mente y deseas saber qué tan rentable será adquirir las fuentes o primas de financiamiento, aplicar el promedio ponderado puede ser la solución. Por tanto, repasaremos algunas fórmulas con su función empresarial. Eh, en este punto diríamos qué significa el costo de capital promedio ponderado. Eh, También se lo conoce como WACC, Weighted Average Cost of Capital en inglés. Es un cálculo matemático simple para determinar la rentabilidad o rendimiento de una inversión ante un proyecto que se tenga en mente. Habitualmente, las grandes empresas o titulares buscan distintas fuentes de financiamiento para lanzar alguna estrategia o proyecto. Ante ello, el costo promedio ponderado lo que hace es englobar y expresar en algún porcentaje específico lo que costará invertir en tales niveles de financiación. En retrospectiva, pondera todas las fuentes de capital y su costo, incluyendo acciones ordinarias, preferentes, bonos o cualquier otro instrumento financiero con competencia de la métrica del costo promedio ponderado. Para decir que es un margen de costo capital promedio ponderado, es aceptable la tasa ponderativa o resultado final del cálculo debe ser menor a la rentabilidad del proyecto. Por tanto, es allí donde entran otros conceptos claves como la tasa de rendimiento, la tasa de interés libre de riesgo. En otras palabras, el costo capital promedio ponderado o WACC es el costo de los recursos usados por la empresa al operar. Sin embargo, también se le define como un rendimiento desde la visión de los proveedores de fondos, accionistas y acreedores. La importancia del costo capital promedio ponderado para las empresas es fundamental para organizar su estructura económica y financiera. De la mano de ese indicador se ofrece una métrica casi exacta acerca del costo que tendrá recurrir al financiamiento corporativo por fuentes de terceros. Como ya lo dijimos, el costo total será expresado en una ponderación o porcentaje expedito. Mientras más bajo sea, significará que es más barato para la compañía recurrir al financiamiento para gestionar futuros proyectos o su desarrollo empresarial. Visto desde otro ángulo, estamos hablando de que tantas oportunidades tiene el inversionista y cuáles son sus riesgos. A la par, hace hincapié en la rentabilidad de una firma a largo plazo y qué tan viable económicamente es un proyecto u oportunidad. Adicionalmente, podemos decir que para conocer el valor del costo capital promedio ponderado, se debe incorporar todas las fuentes de capital de una empresa. En sí son las acciones ordinarias, las acciones preferentes, los bonos y cualquier otra deuda a largo plazo. Cuando se tenga en mano el análisis del costo capital promedio ponderado, junto con el resultado ponderado, entonces los directivos podrán tomar las decisiones económicas, financieras correspondientes para el desenvolvimiento corporativo.
¿Cómo se calcula el costo promedio ponderado del capital? Igualmente se lo conoce por las siglas CPPC. Es una fórmula matemática que promueve un indicador financiero según lo que hemos descrito en párrafos anteriores. El resultado obtenido se plasma en porcentaje y posteriormente se analiza en frío. Por otro lado, la fórmula costo capital promedio ponderado es el promedio de los costos de tipos de financiamiento, cada uno de los cuales está ponderado por su uso proporcional en una situación dada. Al tomar un promedio ponderado, podemos concluir cuánto interés debe una compañía por cada dólar con que se financie. El cálculo, tomando en cuenta factores de financiamiento, montos, tasas de interés y efectos fiscales, lo anterior obliga a dedicarle tiempo a un estudio donde se combinen diferentes fuentes y tomar la que proporcione la menor cifra. La expresión matemática para calcular el costo capital promedio ponderado es CCPP es igual a KE sobre E dividido para E más D más KD entre paréntesis 1 menos T D sobre E más D, donde la KE es el coste equity o fondos propios, la KD es el coste de la deuda financiera, la E es la X o fondos propios, D es la deuda financiera y la T es la tasa impositiva. Cabe subrayar que aunque el CCP, P y WAC representan lo mismo, este último puede aplicarse como tasa de descuento. Al final, ella debe utilizarse para flujos de efectivo con riesgo similar al de la empresa en general. El costo del capital puede ser un poco difícil de calcular, ya que técnicamente no tiene un valor explícito. Cuando las empresas pagan una deuda, la cantidad que pagan tiene una tasa de interés asociada predeterminada. Tal deuda depende del tamaño y su duración, aunque el valor es relativamente fijo. Por otro lado, a diferencia de la deuda, el capital no tiene un precio concreto que la empresa deba pagar. Sin embargo, eso no significa que no exista costo de equidad. Dado que los accionistas esperan recibir un cierto rendimiento de sus inversiones en una compañía, la tasa de rendimiento requerida de los accionistas es un costo desde la perspectiva de la compañía. Si la compañía no ofrece un rendimiento esperado, los accionistas simplemente venderán sus acciones, lo que conduce a una disminución en el precio de la acción y en el valor de la empresa. El costo del capital, entonces, es esencialmente la cantidad que una empresa debe gastar para mantener un precio de la acción que satisfaga a sus inversores. Se recomienda utilizar el método CCPP. No tiene ninguna condición mínima ni una recomendación que sea exigida. No obstante, se necesita su aplicación para conocer cuál será su rendimiento mínimo esperado por la empresa para asumir costos de financiamiento en nuevos proyectos. Al mismo tiempo, el costo capital promedio ponderado provee una visión objetiva de la economía y gestión económica de la corporación. Por consiguiente, así como establece que puede ser rentable para la misma, igualmente indica qué proyectos no lo son. En síntesis, el costo capital promedio ponderado de una empresa es el rendimiento total requerido para la misma. Por medio de esta lógica matemática, los directores de la compañía usarán el cálculo internamente para tomar decisiones, como esclarecer la viabilidad económica de las funciones, operaciones, proyectos y otras oportunidades expansivas. ¿Quiénes usan el costo promedio ponderado del capital? Los analistas de valores cuando evalúan el valor de las inversiones y cuando determinan cuáles seguir. Por ejemplo, en el análisis de flujo de efectivo descontado, uno puede aplicar el costo capital promedio ponderado como la tasa de descuento para flujos de efectivos futuros con el fin de derivar el valor presente neto de un negocio.
los inversionistas como un indicador de si vale la pena realizar una inversión para obtener los rendimientos personales de un inversionista. En una inversión en una compañía, simplemente el costo capital promedio ponderado del porcentaje que de retornos de la firma. Podemos decir que para concluir el costo de capital promedio ponderado es una tasa referencial empleada por las empresas con el fin de evaluar el costo de todos los recursos usados para funcionar u operar. Tenemos como otro punto la evaluación del negocio. En la evaluación de empresas se debe considerar tanto a los activos tangibles como a los intangibles. En los últimos tiene un valor de gran importancia actualmente, a diferencia de algunos años atrás. Su importancia es notoria, ya que si no son considerados dentro del avalúo, se obtendrán valoraciones parciales o inadecuadas de la empresa, en ocasiones sobrevaluándola con altos activos materiales o subvaluándolas a la misma. La compra-venta de una empresa es la razón más común por la que una evaluación de empresas es requerida. Sin embargo, existen otros motivos como planificación, reorganización o verificación de su valor para prestamistas o inversionistas. Una empresa, dependiendo del giro al que se dedique en el sector y el sector en el que se desarrolle, puede estar compuesta por una gran variedad de activos, desde naves industriales, mobiliario, instalaciones especiales y maquinaria pesada, hasta software, secretos industriales, marcas y patentes, así como deudas, cuentas de resultados, etc. Y el valor de cada uno de estos elementos es variable a lo largo del tiempo. Para realizar la evaluación de una empresa es necesario tomar en cuenta una amplia gama de aspectos, no solo el valor de los bienes que posea, por lo que es un proceso complejo, pero que, si es realizado con la metodología correcta, brinda una amplia y útil información sobre la empresa. La evaluación de empresas es un proceso utilizado con mayor frecuencia por inversionistas o empresarios para conocer el valor real de las acciones de una empresa en particular. Mediante este proceso se estima el valor en perpetuidad de una empresa a través del tiempo conforme con su comportamiento histórico. La evaluación de las empresas sirve para, para diversas razones, entre las cuales están la compra-venta, las operaciones bursátiles y las salidas a bolsa, las herencias y juicios, las remuneraciones, estrategias de fusión, procesos de arbitraje y concursos de acreedores. Los métodos de evaluación de las empresas. El valor razonable de su empresa es determinado a través de la adopción de los estados financieros a las normas internacionales de información DIF o las IFRS por sus siglas en inglés, las cuales están inscritas a los patrones de aceptación de la economía global. Una vez que la información de la empresa es integrada a las DIF, el valor de esta puede ser determinado con los siguientes tres enfoques de evaluación. El método de ingreso. Este enfoque tiene como premisa que el valor de la empresa está directamente proporcionado a los ingresos que la empresa realiza y se realiza una proyección sobre las entradas y salidas, con lo cual se obtiene el famoso virtuoso modelación financiera. Esto se obtiene que, esto se tiene que abstraer a través del método de flujos descontados para concluir con un valor finito del negocio, el cual tiene como objetivo medir la proyección futura a valor del día de hoy, un tiempo infinito durante su trayecto respecto a su comportamiento en el sector al que pertenece. El método del mercado. Para realizar la evaluación de empresa desde un enfoque de mercado, se debe realizar una profunda investigación de transacciones similares, evaluar empresas similares, innovación de sus productos, etc. El método de costos. Para llevar a cabo la evaluación de la marca con un enfoque de costos, se toma como argumento que el valor de la marca es igual a los recursos económicos que se utilizaron
para crearla. Sin embargo, tiene como desventaja que el resultado podría ser algo elevado o muy bajo, por lo que este enfoque no es conveniente si se planea utilizar la evaluación para una transacción financiera. ¿Cómo podemos hacer una evaluación de empresas? En este caso, el método más popular y usado es el de flujos descontados, el cual entra como un modelo de evaluación de empresas dentro de los métodos de ingreso. Existen otros métodos de evaluación de empresas que se pueden utilizar para algunos propósitos o incluso en su aplicación son más virtuosos a la hora de medir impactos diversificados de riesgo o por tipo de relación de flujos que tenga el producto o bien evaluar, por los cuales podemos tener distintos modelos. ¿Cómo podríamos utilizar el WACC para determinar el riesgo asumido por endeudamiento en inversiones? La realidad es que la deuda de las inversiones tiene un gran impacto en el nivel de riesgo que asumen los inversores y es por ello que todo inversor debería entender cómo utilizar el coste promedio ponderado del capital para determinar el riesgo asumido por endeudamiento. El WACC considera las distintas fuentes utilizadas para financiar una inversión, es decir, capital y deuda. Dicho de otra manera, el WACC considera tanto el coste del capital propio aportado a la inversión y el coste de la deuda considerada para optimizar los objetos de inversión en la práctica. En la práctica, el WACC se utiliza como tasa de descuento para descontar los flujos de caja futuros de un proyecto de inversión, ya que considera la combinación de capital propio y de deuda. ¿Cómo podemos utilizar el WACC para determinar el riesgo asumido por endeudamiento e inversiones? Las inversiones por lo general utilizan una combinación de capital propio de los socios y apalancamiento en función de la estrategia de inversión. En la práctica de las inversiones en real estate, la deuda tiene un coste menor al capital propio, tiene preferencia a la hora del pago y suele concederse a cambio de garantías reales sobre los activos. El cálculo del WACC depende de la aportación del capital realizada y del coste de la deuda obtenida. En gran medida dependerá de los activos y del plan de negocios. ¿Qué es el valor presente ajustado? El valor presente ajustado es el valor neto más el valor presente de cualquier beneficio financiero o efectos adicionales de la deuda. Por ejemplo, el beneficio de la deuda incluirá la deducción fiscal de los intereses pagados sobre la deuda. El valor presente se calcula ajustando o descontando una cantidad futura o proyectada para obtener en cuenta la disminución del valor con el tiempo. El método del valor presente ajustado es una técnica para determinar el valor de una inversión potencial. Se supone que el proyecto está financiado por la equidad del negocio. El valor de los activos se determina antes del proyecto, luego se calculan tanto los beneficios como los costos de pedir dinero prestado. Una empresa puede comparar diferentes tipos de financiamiento para un proyecto, comparando el valor presente ajustado. Para determinar el valor presente ajustado de una inversión o proyecto, una persona primero debe calcular el valor presente neto del proyecto. La información necesaria incluye el costo de capital, cuánto durará el proyecto, el costo inicial del proyecto y el flujo de efectivo para el primer año de la operación. El valor presente de los beneficios y costos de los préstamos se agrega al valor presente neto. Una fórmula para determinar el valor presente del efectivo financiero sería F es igual a T por D por C, dividido por I, donde F es el efecto financiero, la T es la tasa impositiva, la D es la deuda contraída y la C es el costo de la deuda. Y yo en la tasa de interés de la deuda. El paso final es agregar el valor presente del efecto financiero al valor presente neto base.
La suma de los dos números es el valor presente ajustado. Ese valor se utiliza para determinar qué proyectos o inversiones serían de mayor valor para un negocio. Una desventaja de financiar un proyecto con deuda en lugar de capital es que incluye más riesgo para el negocio. Sin embargo, el uso de financiamiento de deuda tiene la ventaja de mantener el control de los intereses comerciales. Un beneficio adicional de utilizar el financiamiento de la deuda es la implicación fiscal. El interés que se paga por los préstamos es deducible. Las empresas pueden elegir el capital para financiar proyectos para proporcionar fondos adicionales. Sin embargo, obtener fondos de capital adicionales mediante la adquisición de inversores adicionales podría diluir el control del negocio. Además, los montos que se pagan a los accionistas en forma de dividendos no son deducibles para el negocio. El hecho de que una empresa use financiamiento de capital o de deuda dependerá de factores tales como inversores potenciales, capital disponible, tasas impositivas, tipos y número de proyectos que se consideran y la deuda actual de la empresa. Gracias por su atención.